Bienvenido a Bitcoin Podcast El Salvador. El día de hoy tenemos un amigo súper especial, un gran amigo que admiro bastante. Y bueno, vamos a que lo conozcan todo el mundo. Se llama Napo. Napo, bienvenido, bro. Gracias por esa media introducción, hermano. Es que así son las medias. Un poquito de pena, pero... No, honestamente yo te admiro todo lo que has hecho, bro. Yo te conozco desde que empezó la ley Bitcoin aquí y te admiro todo cómo te has levantado y por eso estamos aquí, para hablar de todo eso, ¿verdad? Por eso estamos hablando un poquito, sí. La verdad que son cosas que pasan, vea, y la verdad que este mundo es interesante porque te hace ver buenas amistades. Yo te considero un buen amigo, un gran amigo en lo personal. Y es bonito cómo ha avanzado, cómo van pasando los años desde que inició todo esto y cómo vamos ahorita. A ver qué nos depara el destino. Vamos por 3 años. Vamos por el tercer año ya. En septiembre vamos a tener 3 años desde que se hizo Bitcoin una moneda legal. Exacto, 3 años ya que hasta cierto punto se siente un poquito más, que han pasado rápido, pero se siente que es más tiempo. Es todo el trabajo es bastante, ¿verdad? Todo lo que has hecho en mi primer Bitcoin y en BitDriver es bastante. Y te entiendo. Bueno, hay que conocer quién es Nap. Platícanos un poquito sobre ti. Mi nombre es, Napoleón Osorio. Yo soy originario de Zacatecoluca. Zacatecoluca está al sur de San Salvador, está casi llegando en la parte de la costa. Nací ahí, soy de padres prácticamente mi papá vive en Estados Unidos, mi mamá vive aquí en El Salvador. Ya tengo hijos, ya estoy aparte, de aproximadamente unos 15 años atrás. Comencé a trabajar aquí en el departamento de San Salvador, porque en Zacatecoluca se hacía difícil el hecho de venir a encontrar trabajo en los pueblos. Yo creo que todos los salvadoreños que nos están viendo pueden darse cuenta de que en los pueblos alguien hay un trabajo y muere ahí. O sea, comienza ahí, crece ahí, tiene su familia ahí, muere ahí, ¿me entiendes? En este trabajo. Entonces, yo debido a eso me moví para acá, para San Salvador. Aquí en San Salvador comencé a trabajar en telecomunicaciones. Para que no le voy a poner así como telecomunicaciones, eso que comencé a vender cable, internet y línea fija en dos de las grandes compañías telefónicas de aquí del país. Y posteriormente fue pasando el tiempo, siempre me quise superar ahí dando buenos trabajos. Me dieron la oportunidad en el 2013 de comenzar a trabajar en un banco. Y ahí trabajé hasta el 2019. Hasta 2019-2020. Del 2013 al 2020 aproximadamente. En un banco. Estuve trabajando. No en un banco, en varios bancos. O sea, tuve 3 años en uno, 4 en otro. Y no es que como dicen, vea, que uno es inestable en el trabajo. No, en realidad mi trabajo siempre fue en ventas. Comencé en telecomunicaciones vendiendo cable, internet y línea fija. Y posteriormente comencé a dar créditos personales en todos los bancos, tarjetas de crédito, endeudando a la mara, por decir endeudando a la gente. Entonces, así llegué hasta el 2020. Perfecto, ¿no? Y se entiende, ¿verdad? Que uno que no es que uno se está buscando trabajo, es la rebusca. Uno se está tratando de mejorar su vida. Y es el propósito porque uno brinca de trabajo en trabajo, porque uno quiere mejorar, tener un mejor trabajo personal, ¿verdad? Pero bueno, tú empezaste tu negocio en Bitcoin, ¿verdad? Exacto. Hablemos de eso. ¿Cómo fue que, tú estabas trabajando en el banco y luego te brincaste a empezar un negocio de Bitcoin? Explícanos un poquito de tu negocio. Ok, explico. Fue la pandemia en el 2020. En ese entonces estábamos en el encierro y X. De ahí yo comencé a trabajar en el último banco, que fue en banco, X. No quiero mencionar eso. Pero durante la pandemia a mí me habían despedido de mi anterior empleo. O sea, yo trabajé en banco hasta el 2019, pero yo ya estaba harto. Estaba harto por un montón de cosas. Entonces, un amigo que yo había tenido en telecomunicaciones, él ya era jefe de un grupo. Entonces, me motivó que era un mejor trabajo, no sé qué, y me pasé para ese trabajo. Ahí me agarró la pandemia. De ahí, por falta de dinero, yo comencé a hacer Uber.
comencé a hacer Uber estando en ese trabajo, entró la pandemia, me detuve, pero cuando ya habilitaron, comencé a hacer más Uber todavía. Entonces yo tenía la combinación de hacer Uber y de hacer mi trabajo normal, mi trabajo en banco. Posteriormente a eso, me aburrí del banco y me enfoqué 100% en Uber. Apoyé a X candidato, a candidato político, se me dio la oportunidad, ¿verdad?, de trabajar en esa parte también. Estuve quizás como unos 6 meses, pero en el 2021 se anunció que Bitcoin iba a ser como moneda de curso legal aquí en el país. Yo hacía mi ruta Uber, créeme lo que como yo quedé bien enjaranado, o sea, bien enjaranado de que tenía que pagar mis préstamos y todo, porque todo de enjaranar a las personas vos mismo. Yo me enjaranaba a las personas. Entonces sucedió que un día yo me levanté a las 4 de la mañana. Eso fue quizás como el 6 de septiembre del 2021. Yo me levanté a las 4 de la mañana a trabajar. Aquí ya habíamos escuchado de parte del presidente que se iba a adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Ya había un gran revuelto. Ya se hablaba de... ¿Y esa era la primera vez que habías oído de Bitcoin? Yo anteriormente ya lo había escuchado, pero fue bien X. Yo comencé a investigar sobre Bitcoin en la pandemia. Como uno creo que en la pandemia todos aprendimos o a ser chef o a hacer decoraciones. Aburrido. Veíamos qué madres hacer. Entonces yo, parte de eso, comencé a investigar, pero nunca llegaba algo en conjunto. Me dio X. Al siguiente año fue que se anunció que Bitcoin iba a ser moneda de curso legal aquí en el país. Fue un boom. O sea, para mí fue algo así. La gente no lo ve, mucha gente no lo va a entender. O sea, por muchos factores. Entonces sucedió que ese día yo me levanté a las 4 de la mañana y comencé a hacer mi trabajo en Uber. Y estaba por terminarlo a las 3, 4 de la tarde. Ya había hecho mis $50, $60. Yo dije, me voy a desconectar porque ya... Pero sucede que en ese momento me cae un pedido de Uber. Y yo vi el teléfono y me quedé, no lo contesto. Estaba cansado, lo respondo. Estaba cansado, me quería ir para mi casa. Desde que hice ese borra hasta Zacatepec. Y me dije, lo voy a agarrar, pues. Lo tomé. Cuando me acerqué, vi que eran 4 extranjeros y se subieron. Y los comencé a llevar. Y yo siempre ando la radio en mi carro. Siempre. Casualmente comenzaron a ver noticias en la radio y el de la radio decía de que iba a haber una protesta al siguiente día en cierto lugar por la adopción de Bitcoin, por la entrada de Bitcoin como moneda de curso legal aquí en el país. Los extranjeros, yo creía, como todos se miraban, el típico extranjero de Chile, rubio, yo dije... Como nosotros, no deben de saber español. Le subieron volumen y estuvieron escuchando. Cuando terminó la noticia me preguntaron... Un extranjero de lo que estaba atrás me comenzó a preguntar, disculpa la molestia, sí, yo me impresioné porque sabía español, ¿verdad? ¿Y tú qué opinas de Bitcoin? Ya le dije yo mi opinión, ¿verdad? Me dijo, ¿y a dónde va a ser esa protesta? Ya le dije, va a ser en tal lugar y que no sé qué. Fíjate que a mí me gustaría entrevistarte, yo soy periodista, me gustaría entrevistarte y me gustaría que habláramos más de Bitcoin, ¿ok? Y resulta que cuando me dio su número, la persona que me estaba hablando, el extranjero que me estaba hablando atrás, era John Denihin, que es el fundador de mi primer Bitcoin en El Salvador. Entonces, así fue la manera en cómo yo llegué, como yo supe y comencé a conocer de Bitcoin. De ahí empezó, tú conociste a John y empezó porque yo te conocí a ti con mi primer Bitcoin. Exactamente. Así como te conocí a ti y el maestro enseñando, aprendiste mucho. Exacto. Wow, qué bonita historia, ¿verdad? Porque de ahí, de ahí empezó tu conocimiento acerca de Bitcoin. Exactamente. ¿Y cómo fue el proceso de integrar Bitcoin a tu negocio? Yo siempre hacía Uber. Yo quiero que veas esto, ¿vale? Yo siempre estaba haciendo Uber. Porque yo en Uber yo comprendí que, si bien es cierto, es una plataforma que a mí me decía que a mí no me obligaba, sino que me daba la posibilidad de yo trabajar en las horas que yo quería. O sea, me podía levantar. ¿Quién no sueña levantarse a las 8, 9 de la mañana, 10 de la mañana y estar ganando plata? Entonces, yo comencé a reunirme con John y con otros amigos que en ese entonces se comenzaba a formar. Mi primer Bitcoin era una idea nada más. O sea, comenzaba la idea de mi primer Bitcoin. Y comenzábamos a educar yo la primera clase la recibí con John y yo entendí Bitcoin como moneda, como método, como medio de pago a la primera.
A la primera, o sea, lo entendí. John solo tuvo que explicarlo una vez. Y yo dije, o sea, que esto es. Y ya me explicó otras cosas y yo le agarré en la primera. Entonces, yo seguía haciendo Uber, daba clases de Bitcoin. Yo me daba la oportunidad de dar clases en muchos lugares. Le di clases a mi familia, le di clases a amigos, le di clases a un montón de gente. Entonces sucede que en una reunión John nos dijo de que en una semana iba a haber una de las conferencias más grandes de salvadores del mundo de Bitcoin se iban a hacer aquí en el país. Y solo dijo eso. Yo me puse a pensar, si esta gente va a venir a un lugar donde se aceptan Bitcoin, ellos van a querer pagar en Bitcoin. Y yo de la nada hice un pequeño anuncio sobre que aceptaba Bitcoin.